estos son mis datos de contacto. Si uno lo quiere saber, necesita más información, me pueden buscar. Igual me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en YouTube también. Ahí voy a estar. Me pueden contactar. Soy MVP por, no sé, ya perdí la cuenta de cuántos años de ser Microsoft Data Platform MVP. También soy Microsoft Regional Director y soy parte de la junta directiva de PAS, que es la Organización Mundial de Usuarios de SQL Server. Estoy representando a Latinoamérica a nivel mundial. El día de hoy vamos a estar hablando sobre R-Services. Que R-Services, tal y como lo vamos a ver, son una serie de mejoras que tiene SQL Server 2016 y que precisamente me da características que antes no tenía. Dentro de esas principales características que antes no tenía es que me viene a complementar todo lo que serían las soluciones de inteligencia de negocios. ¿Para qué? Para poder agregarle un paso más a todo lo que sería la evolución. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Usualmente nosotros en los modelos tradicionales de inteligencia de negocios siempre vamos a tener el famoso Data Warehouse, vamos a tener los cubos o los apps, vamos a tener clientes, ya sea con Power BI o con Excel o con Reporting Service, van a tener algún cliente para consultar. Y hasta ahí llegan las soluciones tradicionales de inteligencia de negocios. Hasta ese es el estado del arte en este momento. Sin embargo, ya a nivel de la industria se han empezado a notar otras necesidades. Dentro de esas otras necesidades está, por ejemplo, poder brindar soluciones que se adapten a diferentes perfiles. Por ejemplo, soluciones que sean específicamente del área de finanzas, del área de seguros, área de manufactura. Entonces, ¿qué es lo distinto con respecto a un Data Warehouse normal? Lo distinto es introducir el concepto de que todo el mundo lo tiene que haber utilizado ya, es la parte de Data Science o ciencia de datos, que es con base en los datos que nosotros tenemos, poder hacer un análisis extra, poder agregarle más valor a la información que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. Dentro de todo lo que sería la parte financiera. En la parte financiera, igual nosotros tenemos los Data Warehouse, tenemos la cartera de clientes y usualmente ahí va a llegar la parte del Data Warehouse y el análisis. Pero ahora las industrias están solicitando ir un paso más allá, que es aplicar algún tipo de algoritmo, algún tipo de técnica para, por ejemplo, predecir o clasificar a los clientes. Algo como lo que sería, pues, poder determinar la mora, pero no la mora de lo que ya pasó, sino que con base en los históricos que yo tengo de comportamiento de morosidad, tratar de determinar de alguna forma algún comportamiento para poder determinar y clasificar a un cliente de que sea posible que caiga en mora, con algún nivel de probabilidad. Ese tipo de soluciones ya se están implementando, por lo menos en Costa Rica, conozco por lo menos 3 lugares donde ya están haciendo eso. Ya están leyendo toda la información, todas son instituciones bancarias o cooperativas, ya están haciendo esa parte. Entonces ellos analizan toda la información de los usuarios que ya tienen un Data Warehouse, ya tienen las bases de datos transaccionales, los OLTP, pero quieren ir un paso más allá. Entonces ese paso más allá es hacer eso. Por ejemplo, la otra parte que es esta, la parte de seguros. En la parte de seguros, en Estados Unidos, ya está muy de moda, donde usted puede solicitar que su prima de seguro se base en su comportamiento. Pero no es como aquí, digamos, que sería Links, que hace el comportamiento con base, si no chocó en los últimos 6 meses, si no chocó en el último año, le hago un descuento de la prima, sino con base en su comportamiento de conducción. Entonces se le permite poder al carro ponerle un conector, y ese conector, además de tener información de GPS, obtiene información acerca de cómo conduce, qué tan rápido va conduciendo en diferentes carreteras, qué tan brusco frena, a qué horas está manejando. ¿Para qué? Para compararlo con las bases de datos de accidentes
y ver si usted cae dentro de un patrón de comportamiento de usuario de que tiene tendencia a tener accidentes. O cae dentro de un patrón de usuario donde usted más bien es el usuario bien portado, no tiene tendencia a caer en accidentes. Para poder hacer eso, igual tengo que aplicar otro tipo de algoritmos. Ven, aquí estamos en esa etapa. También se está utilizando en la parte de manufactura. En la parte de manufactura, ahí lo que se está haciendo es estudio, por ejemplo, de las turbinas de los aviones. Por ejemplo, una turbina de un avión puede generar terabytes de información, teras, por día, digamos, de toda la información que se está conectando. Entonces, hay un proyecto de Microsoft, igual con un productor de turbinas, que lo que hace es recolectar toda esa información y después aplicar análisis sobre eso. Dentro de ese análisis me sirve precisamente para poder hacer detección de mantenimiento preventivo, digamos, que es otra de las áreas de la industria que está, digamos, de moda, digamos. Ya no es suficiente saber qué fue lo que pasó, sino que quiero saber por qué pasó y tratar de identificar si lo puedo lograr y identificar algún patrón en los datos para poder mejorar el negocio y poder adelantar diferentes soluciones. Igual pasa en la parte de la industria de salud, que serían todas las pruebas de medicamentos, todas las pruebas de las nuevas drogas. Entonces existe toda una serie de opciones que se están haciendo para poder hacer análisis de datos. Pero aunque es el análisis de datos un poquito distinto. Que igual, para poder hacer eso, otro ejemplo, por ejemplo aquí ven que es Google y todo lo que sería PayPal, ellos lo utilizan mucho, que es, por ejemplo, para poder perfilar a una persona. Entonces, igual, si ustedes tienen una aplicación muy famosa, que se está utilizando mucho, entonces, ¿ustedes qué desearían poder hacer con esa aplicación? Lo ideal, de hecho, que lo estaba haciendo ilegalmente Apple y Google al inicio, era poder traquear todo lo que hace un usuario. No sé si ustedes recuerdan el famoso Apple, que tuvo un problema hace unos años, porque toda la información que uno hacía con el iPhone iba directamente a los servidores de ellos. Igual pasa con Google. Con su Google Location History. Bueno, cuando ustedes instalan un Android, ahí le tienen que haber dado OK. Si le hicieron OK a todo, ya están siendo traqueados. Entonces quiere decir que incluso si ustedes tienen un Android, en el Google, ellos ya saben que están aquí en Microsoft. Incluso ellos ya saben, por ejemplo, y les pueden decir con la parte de su asistente, le pueden decir, OK, usted vive aquí, porque todos los días en la noche llega a ese lugar. O le pueden decir, mira, su trabajo es aquí, porque está en horario de oficina, está ahí. Entonces, toda esa información es súper importante porque también yo puedo saber, dentro de eso, puedo saber específicamente qué aplicaciones utiliza. Cuando le llegan correos electrónicos, si tiene una cuenta de Gmail, los correos se escanean y yo puedo saber sobre qué está hablando usted para después enviarle publicidad y hacer publicidad dirigida. También existe todo un tema de clickstream. El clickstream analytics significa que si yo tengo un sitio web y si tengo cookies en mi sitio web, no sé si han visto que ahora casi todo le tiene que advertir a uno, este sitio utiliza cookies. Y es que precisamente porque antes lo que hacían era por debajo, todo el que desarrollaba el sitio web detectaba que usted tenía una cuenta de Gmail, una cuenta de Facebook, leía las cookies y además empezaba a traquear por dónde andaba usted navegando y a qué le daba clic, a qué no le daba clic. ¿Para qué me sirve eso? Para poder hacer ingeniería social de la persona y después poder hacer todo lo que sería la parte de por ejemplo, la parte de mercadeo dirigido. Entonces ven de que todo eso ha pasado, existe toda una serie de opciones que uno puede tener, digamos que son diferentes cambios que tiene en la industria que se está solicitando ese tipo de soluciones. Eso de la ubicación física tiene sus problemas, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que todo lo que serían los sistemas de inteligencia de negocios ya han ido cambiando y han ido evolucionando, entonces se requiere otro tipo de soluciones.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que venir aquí a complementar. Usualmente todo este tipo de soluciones que uno va a necesitar van a tener que hacerse con algo que no es precisamente Transact SQL. Aquí es donde empezamos en el concepto de ciencia de datos. El científico de datos, para poner así una definición en general, es una persona que es muy especializada. Lo que hace es precisamente analizar datos, pero no los analiza únicamente con Transact SQL, sino que los analiza desde el punto de vista de estadística y desde el punto de vista de matemática. Entonces, ¿para qué? Los analiza para poder tratar de encontrar patrones escondidos dentro de los datos y poder tratar de obtener información valiosa de registros de base de datos o registros de todo lo que sería archivos que uno tenga ahí. Entonces ven de que es un perfil distinto. Usualmente en un equipo de ciencia de datos, de hecho aquí ya en Costa Rica hay varias instituciones, empresas privadas y empresas públicas que tienen un área de análisis de datos, usualmente, se llama así. Entonces dentro de esa área de análisis de datos van a estar, bueno, por siempre el señor que sabe de SQL Server, porque está el Data Warehouse. Vamos a tener programadores, pero vamos a tener otro tipo de roles que se están generando actualmente. Vamos a tener, usualmente va a ser alguien que estudió matemática pura o una persona que estudió estadística para poder complementar el equipo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usualmente ese tipo de soluciones no se programan en Transact SQL, sino que se programan en un lenguaje que espero que lo hayan oído ya hablar, que es el lenguaje R. ¿Sí? ¿Quién ha oído hablar del lenguaje R? Casi todo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? El lenguaje R es el que más se está utilizando. De hecho, ese es el lenguaje R. Si ustedes estudian cualquier carrera de las que hay ahora online para toda la parte de Data Science, todas las tareas son en lenguaje R. El lenguaje R es un lenguaje estadístico para aquellos que no lo conocen. Es un lenguaje que surgió en universidades, surgió como proyecto de una universidad, lo que es la implementación open source de un lenguaje propietario, que era el lenguaje S. Entonces el lenguaje R es open source. Y la ventaja que tenga de que ser open source es que permite que se le agreguen paquetes. Ven que existe, o bibliotecas. Esas bibliotecas lo que hacen es que implementan distintos algoritmos que uno puede utilizar para poder venir y programar. Es completamente abierto y multiplataforma. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si ustedes, los casos que les estaba diciendo, que yo quiero venir y clasificar a los clientes, entonces existen algoritmos de clasificación, como que ustedes los tienen que haber visto en algún momento de la carrera. Algoritmos de clasificación, y entre esos algoritmos de clasificación, uno puede escoger cuál va a utilizar. Ahí ya depende de la expertise de la persona, que es lo que nosotros queremos utilizar. La ventaja que tiene R es que es open source, pero tiene un pequeño problema. Hay un pequeño problema que tiene el open source de R, que es precisamente que el open source de R tiene limitantes en cuanto a procesamiento. Entonces, si ustedes lo que están haciendo es procesando 1000 registros, 5000 registros, no van a tener ningún problema. Ustedes vienen y bajan todo lo que se llama RStudio, que ahora se los voy a mostrar. Y dentro de RStudio ustedes pueden empezar a programar todos sus algoritmos de detección de patrones, detección y clasificación de los clientes. El open source puro, ese es el que les estoy mostrando, tiene un pequeño detalle. Ustedes pueden venir y conectarse a una base de datos, igual se pueden venir y conectarse a un SQL Server, y dentro de ese SQL Server quieren hacer un análisis de todas las ventas de los clientes, para ver aquí un shopping basket análisis. Un análisis del carrito de compras, para ver qué es lo que ha comprado eso y para ver después hacer un sistema de recomendación. Por ejemplo, con base en lo que ha comprado y genero un perfil, y con base en eso puedo determinar cuál sería el siguiente producto que va a comprar, con base en personas que tienen un perfil similar. Eso es un shopping basket análisis. Entonces, ustedes vienen, se conectan a la base de datos de SQL Server. Si el SQL Server tiene 1000 registros,
Viene, hace el select y se lo trae a la memoria de la máquina donde está ejecutando el RStudio. Si la base de datos mide 500 megas, no hay ningún problema, eso va a caber en memoria. Si ya la base de datos mide 1 giga, 2 gigas, 20 gigas, o la base de datos ya llega a medir teras, ya tenemos un pequeño problema con el open source puro, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos un problema. El primer problema que tenemos es de que los datos tienen que caber en memoria antes de poder ser analizados. Los datos tienen que caber en memoria, y lo segundo es que los datos tienen que viajar desde el SQL Server hacia la máquina que está haciendo el análisis. Ya ven la diferencia. Otra de los detalles que tiene es de que en el R open source normal, lo que pasa es que si usted tiene y hace una ejecución de una biblioteca, esa biblioteca están pensadas usualmente esas bibliotecas para que corran en forma secuencial y con un solo hilo. No están pensadas para correr multi-hilo y con en paralelo. Ese es un pequeño detalle. Y después, si usted quiere escalar eso, tiene que crear un clúster. Dentro de esa parte del clúster ya existe también de open source, sobre Linux. Ustedes pueden venir e instalar su clúster, pero ahí ya requiere ciertas habilidades de clúster. Y después tenemos lo que sería el ROpen, que sería completamente soportado por la comunidad. Existe en el mundo de R también una solución que es conocida como los R-servers, que son los servidores de R. En este caso son servidores que son todavía mucho más potentes. Esos servidores mucho más potentes, yo tengo una máquina bien grandota con mucha memoria. Esa máquina con mucha memoria, ya el usuario, cuando va a hacer análisis, programa en su computadora, pero el análisis ya no está corriendo en su computadora, sino que está corriendo ¿dónde? En el servidor. Cuando nosotros tenemos esta parte del servidor, igual hay unos que ya son multi-hilo, etcétera, pero igual, a pesar de que son open source, tienen un pequeño detalle. La mayoría son cobrados. Entonces, pasamos el R cliente, que es el normalito, que es single thread, que todo está en memoria, es 100% gratis, lo pueden descargar. De hecho, ahora voy a utilizar el RStudio. Ese es gratis. Pero si ustedes quieren escalar un poco más, ok, perfecto. La misma gente que vende, que le permite descargar RStudio, le permite descargar y pagar RStudio Server, que ya es una versión más empresarial de todo lo que sería el servidor de R para hacer todo lo que sería el análisis de datos. Ustedes ven que ahí ya pasamos ahí un pequeño gap, ¿verdad? Digamos, open source pero cobrado. Entonces tendrían que venir y comprarlo. Desde el punto de vista de Microsoft, ahora sí ya dentro del lado bueno de la historia, viendo el lado bueno de la historia, lo que nosotros tenemos es que Microsoft hace aproximadamente 4 años, 3-4 años, compró una empresa conocida como Revolution Analytics. La empresa de Revolution Analytics lo que tenía era un servidor de R. Un servidor de R que tiene una capacidad bastante interesante. Primero, es multi-hilo, es multicore, ya viene creado para hacer clusters. Ustedes pueden venir a hacer clusters con clic, 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 clic al estilo Microsoft, next, 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 y ya tiene un cluster. Él configura todo y él distribuye todo. Él distribuye toda la carga entre todos los diferentes nodos. Y además le agregó algo, esa empresa tenía algo interesante, que maneja todo lo que sería la parte de datos por buckets. Por ejemplo, si yo tengo que analizar 1.000 millones de registros y esos 1.000 millones de registros no caben en memoria, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a leer de 100.000 en 100.000, por poner un número, o de 1.000.000 en 1.000.000, para verificar que sí cabe en memoria, y empieza a hacer ese análisis en paralelo. Entonces, esa ya tiene una ventaja. La otra ventaja que hay es que, bueno, a la hora que lo compró Microsoft, ¿saben qué pasó? La empresa ya desapareció como marca, pero la ventaja que tiene ahora es de que
vino Microsoft y le cambió y le puso Microsoft SQL Server R Services, que es lo que vamos a mostrarle dentro de este momento. Entonces, si ustedes quieren hacer gran análisis de datos desde el área de Data Science, no tienen por qué comprar un servidor de R Server, sino que pueden venir y utilizar el servidor de R Services que tiene SQL Server ya integrado. Bien, igual, cuestiones de ediciones, versión Enterprise, ¿verdad? Es la versión Enterprise, solo en la versión Enterprise está el R Services disponible. Otra de las ventajas que tiene el R Services que está dentro de SQL Server es que está integrado con los otros elementos. Vean qué otros elementos tiene todo lo que sería la parte de Microsoft. Primero tenemos aquí el Microsoft R Server. Una ventaja que tiene es que se ejecuta R directamente dentro del motor de base de datos. Tenemos una ventaja también, Microsoft también tiene un editor de R para aquellos que utilizan Visual Studio. Entonces yo puedo venir y desde Visual Studio empezar a programar en R, no tengo que programar R Studio, y Microsoft también tiene algo que se llama el R Client. El R Client, como su nombre lo dice, es el cliente para poder correr dentro del desktop. Y ese cliente tiene bibliotecas para que yo pueda conectarme y hacer ejecución remota en el servidor de R Services, para que toda la carga de los datos esté dentro del servidor de SQL Server. También está la otra ventaja que tenemos. Nosotros, si ustedes utilizan Power BI Desktop, podemos incluir todo lo que sería R directamente dentro de lo que sería el Power BI. Este es un ejemplo de todo lo que sería el RStudio IDE, que es el que vamos a utilizar ahora. Y vamos a ver aquí un poco de detalles acerca de lo que sería el Microsoft R Server. Aquí hay que distinguir, Microsoft tiene varios productos que funcionan con R. Está el Microsoft R Server, eso es un standalone, digamos que ustedes quieren tener un servidor donde solo quieren ejecutar R, código de R, código de análisis. Entonces pueden venir e instalar el Microsoft R Server. El Microsoft R Server ejecuta en Windows, ejecuta en Linux. Y además se puede integrar con Hadoop y con Teradata, si en algún caso ustedes tienen ese tipo de información. También todo lo que sería la parte de R se instala o se puede integrar con otras plataformas. Por ejemplo, ustedes han utilizado Azure Machine Learning. Sí, algunos, digamos, para hacer este tipo de soluciones que les acabo de mencionar, uno puede utilizar un servicio en la nube donde uno programa soluciones de Data Science, de ciencia de datos, y se hace con el Azure Machine Learning. La ventaja es de que uno puede utilizar poder computacional casi que ilimitado. Entonces uno tiene un IDE, ahí uno hace todo el diseño y cuando le dice ejecutar, uno le dice cuántos servidores quiere que ejecute, digamos, es por demanda. Entonces me da la posibilidad de poder generar bastante procesamiento. Después tenemos Azure HD Insight, esa es la implementación de Hadoop de Microsoft. Entonces si ustedes están desde el modo de Big Data, pero Big Data de verdad, ¿verdad? Para aclarar, ¿verdad? Big Data es un proyecto realmente de Big Data, que hay pocos, digamos, a nivel latinoamericano hay pocos elementos que de verdad se llaman Big Data, digamos, que calzan dentro del concepto, pero igual yo lo puedo hacer con Azure AD Insight y también lo puedo hacer con SQL Server 2016. Entonces ven de que tengo esas diferentes opciones. Bueno, le estaba diciendo que este es el Microsoft R Server, ese standalone, que es distinto a tener el Microsoft R Services. El Microsoft R Server, como les dije anteriormente, ese viene y se instala en un servidor ahí por separado. El R Services se instala dentro del servidor que está ejecutando SQL Server. Está dentro del mismo server. Entonces, ahí tenemos una ventaja. De hecho, aquí se los voy a mostrar acá, aquí, con este. Este es más completo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes están instalando SQL Server 2016,
y ustedes van next, 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 a la hora de instalar, cuando ustedes están escogiendo Analysis Services, están escogiendo Integration Services, Reporting Services, ¿recuerdan esa pantalla? Cuando recuerdan esa pantalla, va a haber una opción más que se llama Advanced Analytics. Dentro de lo que sería Advanced Analytics, si ustedes hacen clic ahí, lo que se va a instalar son algo conocido como los Advanced Analytic Libraries, que en español es una versión de R que está integrada, de R Server que está integrada con SQL Server. Esa es la diferencia. Y ustedes van a terminar con su servidor de SQL Server, van a tener el servidor de SQL Server o el Database Engine, y dentro de ese mismo servidor van a tener otros procesos, que es una instalación de R Server. Pero la diferencia de esa versión de R Server es que se instalan unos componentes especiales extra que permiten que el servidor de R hable directamente con SQL Server, con el Database Engine. Entonces, a la hora de estar consultando datos, ¿en qué pasa? El R Server puede consultar casi que de forma directa al Database Engine, sin tener que pasar por capas intermedias. Por ejemplo, si ustedes tienen un R Server, un cliente que tenía que pasar con los datos, tienen que viajar a través de la red, ¿cierto? Con el Advanced Analytic Libraries, también conocido como R Services, lo que hace es de que los datos están en el Database Engine y ahí está el servidor de R. Y se permite el uso directo. ¿Para qué? Para poder hacer, digamos, ejemplos de las soluciones que le está diciendo, que es detección de fraudes, hacer forecasting, hacer manejo de inventarios, hacer mantenimiento preventivo. Todo eso viene y se programa dentro del SQL Server. De hecho, aquí vemos un poquito más detallado. Tenemos la base de datos relacional normal, tenemos los Analytic Libraries o los Advanced Analytic Libraries, y dentro de esos Advanced Analytic Libraries, ven que ahí digo integración con R. Entonces me permite poder integrar código R dentro del Database Engine. Ya casi, ahorita se los voy a mostrar. Entonces me permite instalar eso, y la ventaja es que mezclo Transact SQL con código R. Ven que ya son una solución híbrida la que voy a tener. ¿Cuál es la ventaja que yo voy a tener? Tengo los Advanced Analytic Libraries. Los Advanced Analytic Libraries son un componente de R Services que tienen exactamente las mismas bibliotecas. Recuerdan que les estaba diciendo que en R, el open source, existen unas bibliotecas para hacer análisis, para hacer clustering, para hacer detección de patrones, etc. Esas bibliotecas, por default, están escritas usualmente en Java. ¿Y Java, qué detalle tiene Java? Es interpretado, ¿verdad? Y además, esas bibliotecas no están pensadas para hacer procesamiento en paralelo. Entonces, los Advanced Analytic Libraries son exactamente esa implementación de esos algoritmos, pero primero pensados para hacer en paralelo. Además, están compiladas en C++. Entonces, al estar compiladas en C++, ¿cuál es la ventaja que tengo? El rendimiento es muy superior. Entonces, esa es la diferencia que voy a tener. Y todo está dentro del SQL Server. Algo que es importante, ya va a salir lo que sería el SQL Server 2017. En SQL Server 2017 le cambiaron el nombre. Ya no se llama SQL Server R Services, sino que se llama SQL Server Machine Learning Services. Entonces, la diferencia que hay en SQL Server 2017 es que me permite integrar código R dentro de SQL Server en procedimientos almacenados, y además me permite integrar código Python, que es el otro lenguaje que es utilizado para todo lo que sería análisis de datos. Entonces, si ustedes tienen personas que se dedican a análisis de datos y les gusta Python y quieren integrarlo dentro del SQL Server, espérense ya casi que un par de meses y ya viene SQL Server 2017. Si no, lo hacen con SQL Server 2016, que sería el lenguaje R, el que pueden utilizar. También que son una versión Enterprise. Es en la versión Enterprise, sí, digamos, esto es algo que tiene Microsoft, es que estas cosas casi siempre, como digo yo, las cosas más bonitas, más interesantes, las pone en la versión Enterprise.
Las bibliotecas entonces están integradas. Las bibliotecas capaz que libros son de todas las bibliotecas que están acá. No, de algunas. Es un subconjunto, son como 30 bibliotecas, las más utilizadas. Entonces, en la lista de todas las bibliotecas están en revolutionanalytics.com. Todavía no ha muerto el sitio web. Ustedes buscan Revolution Analytics y buscan Advanced Analytic Libraries y ahí aparece la lista de las bibliotecas que están soportadas y compiladas de forma nativa. Otra de los detalles que tiene es, ya que ustedes lo mencionan, si ustedes tienen una biblioteca del CRAN Repository que es del open source y lo quieren utilizar dentro de SQL Server, se puede. Ustedes vienen e instalan, de hecho, dentro de SQL Server, si quieren se los muestro ahora, lo que tengo es una instalación de R Server. Entonces, lo único que tengo que es abrir esa consola de R y hacer un install.packages y la biblioteca que yo quiero. Y de ahí ya puedo utilizar exactamente las mismas bibliotecas. Yo he probado casi que no ha habido ninguna que no pueda instalar. El único detalle que hay ahí es rendimiento. Por ejemplo, dentro de las bibliotecas del open source está Predict. Y también tengo RX Predict. Entonces, las bibliotecas de Revolution Analytics empiezan con RX. Entonces, si usted compara el rendimiento de Predict contra RX Predict, el rendimiento es completamente distinto. Ya, aquí tengo una gráfica que les voy a mostrar. Y dentro de esa parte de lo que sería la parte del RX Predict contra las bibliotecas estándar es la cantidad de datos. Recuerden, si ustedes tienen una biblioteca de open source, ¿cómo están programadas las bibliotecas de open source? Puras. Están programadas para llevar todos los datos a memoria. Entonces, si yo tengo un predict o tengo un random forest o tengo que hacer algún tipo de clasificación y lo hago con los algoritmos de las bibliotecas open source, ellas van a querer traerse todos los datos a memoria. Entonces, voy a tener que ir agregándole memoria al SQL Server para que lo pueda procesar. En cambio, con las bibliotecas de RX, de Revolution Analytics, esas hacen por pipes y no tienen ese problema. De hecho, acá, voy a mostrar aquí, este detalle, que es la cantidad de registros que uno va utilizando o procesando. Aquí vean que está el Open Source R contra el Revolution R, que es la implementación de la empresa que compró Microsoft, de Revolution Analytics. Pueden ver que conforme yo voy agregando cantidad de registros, voy a llegar a un punto en que tengo problemas de memoria. Ven, ahí los datos de esa máquina son 4 cores con 16 gigas en RAM y disco duro de estado sólido de 500 gigas. Ese es el dato. Igual, ustedes podrían seguir utilizando el open source. Ahí hay problemas de memoria. ¿Qué tendría que haber hecho en el open source? Agregarle más memoria, ¿verdad? A la máquina. No hay quite, hay que agregarle más memoria. Ya he hecho pruebas. Entonces yo empiezo con un dataset y empiezo con 4 gigas, se cae. Después le agrego 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas, 64 gigas. Y ya corre. Ya no se cae, no da error. En cambio, con Revolution Analytics, ven que él me va haciendo todo el pipe. Hay algo que uno tiene que tomar en cuenta también, es la parte del rendimiento. En esta gráfica, igual es otra máquina de test, en una máquina de 8 GB de RAM, que lo que está haciendo es precisamente un análisis de observaciones. Vean que la parte azul es el open source de R. Igual yo le puedo venir y poner una gran cantidad de memoria RAM para que no se me caiga. Pero, ¿ven qué pasa con el tiempo de ejecución? Va aumentando, cada vez es más lento. En cambio, la línea roja es el Revo Scale R, que es la parte paralela de SQL Server, de Revolution R, sería más bien de Scale R, de Revolution R. Ven que casi que él mantiene el mismo, casi que mantiene el tiempo de respuesta bastante bien, muy constante, a pesar de que vaya aumentando la cantidad de registros. Entonces, esos son detalles precisamente de que uno puede tener en rendimiento.
Aquí tenemos otra comparación. En la primera parte, ven que dice ahí R local, ese es un servidor de R que lo que está haciendo es ejecutando un servidor R en una máquina y está trayéndose los datos de SQL Server para hacer el análisis dentro del servidor. Aquí podemos ver que conforme aumenta la cantidad de registros, va aumentando la cantidad de tiempo, ven aquí en minutos. Ahora, esta es la diferencia de el servidor de R, pero ejecutando integrado con SQL Server, que sería R Services. No sé si ven aquí yo creo que ni se ve ahí el tiempo que tarda. Ven la diferencia. De hecho, estaba tardando más de 5 horas, pasa a 40 segundos en ejecución. Entonces, la diferencia es que está local y además de que está compilado de forma nativa. Igual hay toda una serie de opciones que ustedes pueden venir y estar analizando. Es parecido al procedimiento que vimos ahora, ¿verdad? Hacer un procedimiento normal estándar, es de 14 segundos, ¿verdad? Por ahí siempre bajó muchísimo, pero bastante. Digamos, el principal secreto que hay acá es la integración de estas bibliotecas que nosotros tenemos aquí. Primero, que son bibliotecas compiladas nativas, eso hay que tenerlo en cuenta, son bibliotecas compiladas de forma nativa, además que son bibliotecas en paralelo y que existe un componente que se llama el BXL Server que me permite hacer la integración entre el código R con el código de SQL. Esa es la diferencia. Y además, el otro detalle es que, recuerden, los datos no están viajando, están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las versiones tradicionales, yo lo que hacía era que tengo el servidor de R, entonces llevo los datos, los llevo al servidor de R. Ahora aquí el procesamiento está cambiando. Más bien, yo tengo los datos y ¿qué hago? Traigo el código de R hacia los datos y ahí lo ejecuto. ¿Ven la diferencia que hay? Ahí también me afecta el desempeño. Si ustedes están utilizando el recline, aquí eso es un ejemplo de poder hacer con el cómputo en el sistema local, y acá yo le puedo decir de que tenga el cómputo pero en forma remota, en este caso en un SQL Server. Solo quiero que noten ahí algo que sea interesante. Ven las funciones que aparecen ahí para los que programan en R. Se está trayendo un dataset y después estoy haciendo un análisis, un summary de datos, que es el más básico, pero dice RX Summary. Esa es la diferencia que hay principal. Ustedes podrían venir dentro del servidor de R Services de SQL Server, podrían utilizar el Summary, el normalito que está en R, y les va a correr. Lo que va a pasar es de que esa es la versión open source, la que no está optimizada. Si quieren utilizar la versión optimizada, ¿qué tendría que hacer? Es utilizar el RX Summary. Después ahí vean que hay otro que se llama RX Link Mode, ¿verdad? Que es toda una opción de un modelo lineal. Igual, si quiero utilizar y que eso corra rápido, voy a tener que utilizar la versión de lineal. Si ustedes utilizan Random Forest, que es otro de los algoritmos más utilizados, ¿saben en qué tengo que utilizar? RX Random Forest. Todas se llaman RX adelante. Todas empiezan con RX. Todas empiezan con RX. Esa es la diferencia que nosotros podemos tener. Aquí pasa con SQL Server 2016. Cuando ustedes tienen SQL Server 2016, vean, y eligieron el R Services, van a tener, si todo va bien, un checkbox ahí en verde de que está instalado R Services. Aquí tienen que tener en cuenta algo que es interesante. El instalador de R Services está dentro del instalador de SQL Server. Eso tiene lógica. Pero también el instalador del R Server de Microsoft está dentro del instalador de SQL Server. Entonces, cuando ustedes estén ejecutando la instalación, tienen que saber cuál quieren. Porque está el R Server standalone. Ese sería un R Server completamente independiente. Quieren el R Server que esté integrado con el Transact SQL, necesitan el R Services. Ven, esa es la diferencia. Hay detalles que están en el mismo instalador.
Hay que saber. Y lo otro que también tiene el instalador es de que me permite seleccionar los dos. Yo puedo seleccionar, si soy de los que me marco todo, ¿verdad? Para estar seguro de que se va a instalar. Si yo vengo y marco todo, lo que va a pasar es que van a terminar con dos instalaciones de R dentro del SQL Server. La instalación de R Services y la instalación de R Server. Y eso les puede dar problemas a la hora de estar instalando bibliotecas. Porque R, como tal, él tiene como un home, al estilo Java, que es como decir, este es mi home directory, aquí es donde voy a instalar todo. Entonces yo vengo e instalo y digo, install.packages. Y él dice, ok, ¿dónde lo instalo? ¿En el R Services o lo instalo en el R Server? Y si da la casualidad que tiene un R Client ahí mismo, porque es una máquina de desarrollo, entonces tienen tres. Tienen el R Client, el R Server y el R Services. Entonces ustedes tienen que decirle dentro del install.packages, decirle cuál es la ruta donde quieren que lo instalen. Eso es importante.